Hola muchachos, ¿qué tal? Bien, vamos a comenzar entonces a continuar con esta parte de la práctica número 3 en donde estamos realizando el cálculo de la temperatura superficial de la cuenca con la que trabajaron directamente desde la práctica número 2, ¿sí? En este caso nos quedamos por ahí en el video pasado calculando el valor del índice de vegetación diferencial normalizado. Hicimos un mosaico y dijimos que íbamos a continuar con el cálculo de la proporción de la vegetación, como nos muestra aquí el artículo en el cual nos estamos guiando para realizar el cálculo de la temperatura de la superficie, ¿sí? Para esta parte de la proporción de la vegetación vamos a ocupar el valor del NDVI, un valor de NDVI mínimo y un valor de NDVI máximo, ¿sí? En este caso, debido a que en nuestro mosaico tenemos aquí un valor no determinado para esta parte donde tenemos datos que no corresponden a la escena como tal de la imagen satelital, vamos a realizar un recorte con el polígono de su cuenca, ¿sí? Por aquí yo tengo en Envy ya cargadas el mosaico que corresponde a la temperatura del brillo del satélite y el mosaico del NDVI que habíamos estado generando en videos pasados, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es un recorte de estos mosaicos con respecto a la superficie o al polígono de su cuenca, ¿sí? Voy a comenzar el ejemplo con este mosaico del NDVI que ya tengo por ahí listo, o que ya tenía por ahí listo de los videos pasados, ¿sí? Para realizar el proceso de el recorte, ¿sí? Lo mismo que hagamos para el NDVI lo vamos a repetir para este mosaico de la temperatura, ¿ok? Entonces, si recuerdan por ahí en su práctica 2 que realizamos el cálculo de la determinación, del parteaguas de una cuenca, teníamos su polígono de la cuenca. En este caso yo lo guardé como CSLP-UTM, ¿sí? Ese shape lo voy a ocupar otra vez para hacer el recorte directamente en esta imagen satelital, ¿sí? Lo que vamos a hacer aquí es que desplegada nuestra imagen del NDVI o la imagen que quieran estar recortando, ¿sí? Vamos a vamos a cargar ese shape, para realizar la delimitación, ¿sí? Para eso nos vamos a ir aquí a la ventanita de la ventanita del image, ¿sí? En el menú de overlay y en la opción de vectors vamos a cargar ese vector. En esta ventanita de los parámetros de los vectores nos vamos a ir aquí al menú de file y open vector file, ¿sí? Aquí es donde vamos a abrir ese vector en formato shape que tenemos de la cuenca, ¿ok? Directamente nos va a mandar a una ventanita en donde tenemos que buscar ese archivo de nuestro shape con el cual queremos recortar la imagen satelital, ¿sí? Para eso yo me voy a ir aquí a esta carpetita número 2 de la práctica número 2, ¿sí? Y aquí, si se dan cuenta, tenemos en las opciones de archivos el formato por defecto de los vectores que maneja en Envy, que es el EVF, ¿sí? Nosotros no tenemos ese formato, el vector de nuestra cuenca, entonces vamos a buscar aquí en el tipo de archivo la opción Shapefile, ¿sí? Que es como tenemos nosotros nuestro mosaico de la cuenca, nuestro polígono de la cuenca, ¿sí? En este caso entonces voy a cargar mi polígono de la cuenca, es este que yo tengo aquí. Ustedes van a cargar su polígono individual que cada uno tiene de su cuenca, ¿sí? Lo voy a abrir y directamente me va a enviar a una ventana en donde vamos a verificar los parámetros de importación, ¿sí? En esta ventanita lo que vamos a realizar es convertir el formato shapefile a un formato EVF, que es el que maneja Envy por defecto, ¿sí? Vamos a cambiarle el nombre aquí al layer que se va a generar, le vamos a poner cuenca. Directamente se va a generar un nuevo vector en formato EVF y se va a guardar en la ruta en la cual tienen el vector original, ¿sí? Entonces aquí está mi carpeta y se va a guardar ese nuevo formato. Y adquiere la proyección que tiene su polígono original, ¿sí? En este caso mi polígono original
está en la proyección UTM con el datum WGC84 y en la zona 14 Norte UTM. ¿Ok? Entonces, esta es la proyección en la que se manejan las imágenes Landsat, no hay ningún problema, así que va a coincidir muy bien. Entonces vamos a darle OK para que se importe ese vector y se cargue directamente en nuestra imagen satelital, ¿sí? Voy a dar OK. Aquí aparece mi vector de cuenca y si se dan cuenta aquí se dibuja nuestro polígono, ¿sí? Con base a este polígono entonces vamos a hacer el recorte de nuestra cuenca para poder realizar la proporción de la vegetación, ¿sí? Lo que voy a hacer aquí entonces es que con este vector voy a crear una máscara con la cual voy a recortar, ¿sí? Lo siguiente que vamos a hacer es irnos a la opción de Basic Tools para crear la máscara, en Masking y Apply Mask, ¿sí? Vamos a seleccionar la imagen que queremos recortar. En este caso primero voy a empezar con la imagen del NDVI, ¿sí? Aquí en donde dice Select Mask Band vamos a construir la máscara en función de este polígono que cargamos, ¿sí? Para eso me voy a ir a las opciones de la máscara y voy a seleccionar esta opción que dice Build Mask, ¿ok? En Options voy a importar ese vector que tengo de mi cuenca en formato EVF para poder realizar la máscara, ¿sí? Aquí en las opciones de la definición de la máscara yo voy a seleccionar la opción que dice Import EVF, ¿sí? Porque ya es este layer que yo tengo aquí de cuenca. Entonces vamos a seleccionar Import EVF y voy a seleccionar mi layer o mi capa que tiene el polígono de mi cuenca. Voy a dar OK, ¿sí? Y voy a asociar ese vector a la imagen a la que quiero recortar, ¿sí? En este caso estoy trabajando con la imagen del NDVI, entonces con esa imagen yo voy a asociar mi vector, ¿sí? Ya que tengo esto, voy a dar OK y aquí vamos a crear ya la máscara, ¿sí? En la ventanita de Choose me voy a ir a mi práctica número 3, a mi carpetita de mi práctica 3 y voy a ponerle como nombre a este archivo cuenca-mask, ¿sí? Para identificar qué es la máscara con la cual voy a realizar el recorte de mi banda con valores de NDVI, ¿ok? Voy a abrir para guardar el nombre y voy a dar OK para generar la máscara. En este caso entonces ahí ya se va a estar generando la máscara, que es lo que vamos a ocupar para realizar la delimitación de ese mosaico con respecto a nuestra cuenca, ¿sí? Aquí ya se creó su máscara, si se dan cuenta se crea un nuevo archivo con un icono de un antifaz que indica que es una máscara, ¿sí? A diferencia de las bandas que es una imagen en escala de grises, ¿ok? Entonces ya que tenemos la máscara, aquí ya tienen seleccionado ese archivo con el cual van a recortar, ¿sí? Esto es lo que quieren recortar, que es la imagen del mosaico del NDVI. ¿Con qué lo van a recortar? Pues con la máscara, ¿sí? Ya que tenemos eso listo, vamos a dar OK. Todos los valores que queden fuera del área de ese polígono van a adquirir un valor automáticamente de 0, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es guardar esta nueva imagen que se va a generar, ¿sí? Me voy a ir al botoncito de Choose y entonces esto yo lo voy a guardar con el nombre de NDVI Cuenca, ¿sí? Para saber qué es la imagen con valores de NDVI, pero ya nada más de mi cuenca en particular, ¿ok? Voy a dar a abrir y OK para generar ese recorte, ¿sí? Y ahorita vamos a explicar cómo es que funciona esta parte de la aplicación de las máscaras, ¿sí? Esto ya se los había explicado un poquito en la materia de fundamentos de teledetección, ¿sí? Sin embargo, vamos a recordar otra vez cómo es que funciona esta parte de realizar y aplicar una máscara, ¿ok? Entonces yo voy a pausar un poquito el video en lo que se completa el proceso y ahorita regreso con ustedes cuando esté listo el recorte. Listo, aquí yo ya tengo mi recorte finalizado, ¿sí? Esta es la imagen entonces del mosaico original. Voy a abrir mi máscara de la cuenca
perdón, aquí en la banda ejecutable voy a abrir mi máscara de la cuenca dando clic derecho y Load Band to New Display, ¿sí? Esto es la máscara. La máscara es un raster con valores binarios, es decir, con valores de 1 y 0, ¿sí? 0 está representado por esta parte oscura que tengo aquí, ¿sí? Si se dan cuenta, y el valor de data es 0, y 1 es el valor con color blanco, ¿sí? En este caso 1 me representa toda mi zona de interés que yo quiero rescatar de la imagen, y 0 lo que quiero desechar, ¿sí? Si yo multiplico esta máscara por esta imagen original, ¿sí? A ver, voy a regresarme aquí que se cerró esta parte de la imagen. Entonces nos quedamos en que si yo multiplico esa máscara por esta imagen original que tengo aquí, ¿sí? Todo lo que multiplique por 0 pues se va a convertir en 0. Todo lo que multiplique por 1, que es este color blanco, pues se va a quedar con el valor original, ¿sí? Así es como funciona una máscara en ENVI, ¿sí? O la aplicación de una máscara aquí en ENVI. Y como resultado voy a cargar la nueva imagen en un nuevo display, pues ya tenemos esta delimitación, ¿sí? Que es a lo que yo quería llegar, ¿ok? Voy a cerrar estas dos imágenes y esta ventanita y me voy a quedar con el recorte, ¿sí? Entonces aquí, si se dan cuenta, voy a abrir la herramienta de Cursor Location Value dando clic derecho sobre la imagen. Esto, todo lo que no es parte de mi cuenca tiene un valor de 0, y ya todo lo que es parte de mi cuenca tiene el valor original del índice de vegetación, ¿sí? Entonces ahí yo ya tengo mis valores listos. En esta parte a mí me quedó este polígono con valor de 0 porque era un huequito que tenía en mi cuenca, ¿sí? Pero ya todos los demás valores son los valores correctos de NDVI, ¿ok? De la misma manera que aplicamos este recorte para el NDVI, lo vamos a hacer para esta imagen del mosaico de la temperatura del brillo del sensor, ¿sí? Aquí yo ya tengo una máscara, entonces la voy a reutilizar para recortar la imagen de TV, ¿ok? Me voy a ir al menú otra vez de Basic Tools, Masking y Apply Mask, ¿sí? Ahora voy a seleccionar la imagen que quiero recortar, que en este caso es la de temperatura del brillo del sensor. ¿Y con qué máscara la voy a recortar? Pues ya tengo una que es Cuenca Mask, entonces voy a utilizarla, ¿sí? Me voy a ir aquí al botoncito de Select Mask Band, voy a seleccionar mi máscara de Cuenca, doy OK y realizo mi recorte, ¿sí? Entonces voy a dar OK aquí y en Choose voy a guardar esa nueva imagen como TV Cuenca, ¿sí? Ya que tengo el nombre, doy OK y realizo mi recorte, ¿sí? Va a realizar el mismo proceso que se hizo para el recorte del NDVI en función de la cuenca, ¿sí? Nada más que ahora pues vamos a tener valores de la temperatura, el brillo del sensor, ¿ok? Muy bien, entonces aquí ya está terminando de realizar el cálculo. Voy a desplegar mi banda con valores de temperatura y ya tenemos aquí el recorte, ¿sí? Esta parte, si recuerdan, por ahí les había dicho que tenía imágenes de dos fechas diferentes y por eso se generaba esta línea muy marcada con los valores de la temperatura, ¿sí? Y por eso se ven esos tonos muy brillantes, ¿sí? Pero sin embargo sí tenemos valores de temperatura, ¿ok? Si yo llegara a aplicar a lo mejor un filtro, puede que se normalice de cierta manera la imagen, ¿sí? Pero ya cuando haga el recorte final de mi imagen, esto se va a arreglar, ¿ok? Entonces ya tengo mis dos imágenes listas para trabajar el cálculo de la temperatura de la superficie de la Tierra, ¿sí? Bien, me voy a regresar al artículo y el siguiente paso que vamos a estar ocupando es calcular la proporción de la vegetación en función del NDVI, ¿sí? Como dice aquí, necesitamos un valor de NDVI máximo y un valor de NDVI mínimo, ¿ok? Entonces voy a desplegar mi imagen del NDVI de la cuenca.
y automáticamente recuerden ustedes que la escala de valores en la cual se da el NDVI es de -1 a 1, ¿sí? Sin embargo, aquí no es común de cierta manera que tengamos totalmente un valor de 1 o un valor de -1, ¿sí? Sino que hay que buscar los valores mínimos de acuerdo a la región que estamos trabajando. En este caso, ¿sí? Aquí tenemos nosotros distintos valores, ¿sí? Dentro de la imagen satelital, tanto valores negativos, como en el caso de este cuerpo de agua, ¿sí? Como valores positivos, como en el caso de esta parte de vegetación, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es calcular las estadísticas para saber cuál es el valor mínimo y cuál es el valor máximo, ¿sí? Para eso nos vamos a ir aquí al menú de Basic Tools y vamos a abrir esta opción de Statistics y Compute Statistics, ¿sí? Aquí vamos a generar las estadísticas de la imagen con valores del NDVI. Ok, entonces en esta ventanita voy a seleccionar mi imagen de NDVI Cuenca, que es de donde yo quiero determinar las estadísticas para saber el valor mínimo y máximo, y voy a dar OK, ¿sí? Simplemente voy a generar las estadísticas básicas, no voy a generar histogramas ni nada de eso, ¿sí? Nada más voy a generar las puras estadísticas más comunes, ¿sí? Que es valor mínimo, máximo, medio, desviación estándar, etcétera, ¿ok? Y voy a dar OK a esta ventanita. Ahí se van a comenzar a generar las estadísticas y aquí yo ya tengo los valores de NDVI. En este caso, ¿sí? Tenemos un valor de NDVI más grande que -1, ¿sí? Esto puede causar cierto error porque se supone que el NDVI es un índice en donde tenemos los valores de 1 a -1, ¿sí? Puede que sea algún píxel anómalo, ¿sí? O información que no está bien definida, o un píxel, ¿sí? Que tenga algún error y por eso nos está marcando este dato de -1.62, ¿sí? Entonces este valor yo no lo puedo ocupar porque pues me va a sesgar mis valores de la proporción de la vegetación, ¿sí? No va a mostrar el valor correcto. Lo que voy a hacer aquí es que lo mejor que para poder determinar bien el valor mínimo que tenemos en la región de nuestra imagen que corresponde a los valores del NDVI, pues es que vamos a trasladar todo esto a ArcMap, ¿sí? Puede ser que algún dato que tengamos por aquí, de estos datos que no forman parte de la imagen, es el que nos esté mostrando este valor negativo, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer es cerrar esto y voy a convertir estas dos imágenes de TV Cuenca y NDVI Cuenca a un formato TIFF para poder desplegarlas en ArcMap y continuar con en ese software, perdón, el proceso del cálculo de la temperatura, ¿ok? Para eso lo que voy a hacer es irme aquí al menú de File, Save File As, TIFF GeoTIFF, ¿sí? Y lo que voy a hacer es seleccionar primero mi imagen de TV Cuenca, ¿sí? Voy a dar OK y en Choose voy a guardar la imagen que se va a generar, ¿sí? La voy a guardar en mi carpeta de la práctica 3 como TV Cuenca y le voy a poner una T del formato TIFF, ¿sí? Voy a abrir y OK para convertir. Esto lo voy a repetir para la imagen del NDVI y una vez que tenga esas dos conversiones, pues voy a abrir las imágenes en ArcMap para ver los valores mínimos y máximos que tenemos correctamente ya en ArcMap, ¿sí? Entonces voy a pausar esto y con las conversiones ya listas, ¿ok? Bien, ahora me voy a ir otra vez al menú de File, Save File As, TIFF GeoTIFF y voy a convertir la imagen con valores de NDVI, ¿sí? De la misma manera que hice con la imagen de temperatura al brillo del sensor, le voy a poner una T al final para identificar que es la imagen TIFF y voy a dar OK, ¿sí? Entonces una vez que ya tengamos estas conversiones, les repito, esto lo cargamos en ArcMap para continuar ahí con el proceso del cálculo de la temperatura, ¿sí? Ya que en ArcMap en realidad nos va a mostrar de mejor manera nuestro
valor de el NDVI mínimo, ¿sí? Entonces aquí ya está terminando, ¿sí? Ya una vez que tenga esto, voy a cerrar todo lo que tengo aquí en Envy y voy a abrir ArcMap, ¿sí? Entonces ya voy a cerrar la sesión en Envy. Aquí yo ya tengo abierto ArcMap y voy a cargar esas imágenes que acabo de transformar en TIFF, ¿sí? Aquí tengo TV Cuenca TIFF y NDVI Cuenca TIFF. Las voy a cargar, no voy a construir las pirámides para quedarme con los valores originales de temperatura y de el NDVI. Y si se dan cuenta, aquí ya tenemos el valor mínimo correcto, que es menos 0.64, ¿sí? Y el valor máximo. Ajá. Eso era lo que yo quería llegar, ¿ok? Bien, entonces esta parte que tengo aquí oscura no me sirve de nada. Voy a cargar también aquí en AddData mi polígono, perdón, de la cuenca con la que estamos trabajando, ¿ok? Entonces me voy a ir aquí a mi carpetita de la práctica 2 y voy a cargar ese shape de la cuenca, ¿sí? Aquí está. Y vamos a realizar el recorte, ¿sí? Si se dan cuenta, por ahí en mi cuenca tenía unos huequitos, ¿sí? Cuando la generé. Esto no lo corregí, así lo dejé. Entonces puede ser que en alguno de estos huequitos me haya aparecido el error de el valor negativo en Envy, ¿sí? Por el recorte. Lo que vamos a hacer ahora entonces es volver a recortar, ¿sí? Para eso voy a abrir el Arc Toolbox y vamos a utilizar la herramienta de Extract by Mask. Esa herramienta la vamos a encontrar aquí en la cajita de Spatial Analysis Tools. Nos vamos a ir a Extraction y Extract by Mask. Como tenemos dos archivos, vamos a hacer un solo proceso, entonces vamos a utilizar la función de Batch. Voy a dar clic derecho sobre la herramienta Extract by Mask y voy a activar Batch, ¿sí? Aquí voy a recortar en un solo proceso las dos imágenes raster. Voy a seleccionar mis dos archivos TIFF y los voy a arrastrar aquí en Input Raster, que es lo que queremos recortar. ¿Con qué lo vamos a recortar? Pues los voy a recortar con la cuenca, con el polígono de mi cuenca, ¿sí? Voy a dar clic derecho sobre esta parte y Fill para rellenar el otro espacio con el mismo archivo. Y en Output Raster voy a dar doble clic en la primera celda para guardar el nuevo archivo que se va a generar, ¿sí? Esto ya va a ser ahora sí de su pura cuenca, ¿sí? Que tienen en su trabajo, ¿sí? Voy a irme aquí a las opciones de la carpeta y voy a guardar entonces esto con el nombre del primer archivo, que es tv-, yo le voy a poner CSLP, que es el nombre de mi cuenca, ¿sí? Era la cuenca de San Luis Potosí. Voy a guardar y OK, ¿sí? Voy a rellenar con la misma ruta el siguiente espacio dando clic derecho en la opción Fill y simplemente aquí le voy a cambiar el nombre. En lugar de TV tenemos el NDVI, entonces cambio a NDVI, ¿sí? Y realizo el recorte para mis dos imágenes. OK, ese es un error que nos arroja ArcMap porque estas imágenes las tenemos en formato TIFF, ¿sí? Y aquí el error es que si tenemos las imágenes en formato TIFF y queremos recortar, se convierten a formato grid, entonces automáticamente ArcMap no nos deja hacer esto, ¿sí? Aunque aquí yo le ponga formato TIFF, tampoco va a funcionar, ¿sí? Lo que tengo que hacer es convertir esto a grid y luego recortar, ¿ok? Entonces voy a cerrar esto y vamos a hacer eso. Voy a exportar esta imagen primero del NDVI, dando clic derecho en la opción Data, Export Data, ¿sí? Y voy a seleccionar la carpetita donde quiero guardar mi archivo. Entonces aquí me voy a ir a las opciones de carpeta y voy a buscar la pura carpeta donde quiero guardar el archivo. Ahí ya tengo mi carpeta, doy a agregar y aquí vamos a poner el nombre del nuevo archivo que se va a generar, ¿sí? Le voy a poner NDVI-C nada más, ¿sí? Y el formato en el que lo vamos a exportar es el formato grid, que es el formato que maneja ArcMap para los rasters, ¿ok? Todo lo demás se queda igual, el tamaño de celda es el mismo, ¿sí? Y voy a dar OK para guardar.
Ajá. Aquí se va a ir exportando el archivo, si se dan cuenta, y lo vamos a agregar como una nueva capa en nuestro data frame, ¿sí? Aquí nos va a saltar ahorita la advertencia de que si queremos agregarlo como una capa o un layer ahí en el área del mapa, y le vamos a decir que sí. Ok, vamos a esperar un poquito a que esto responda en lo que hace la conversión. Muy bien, entonces aquí está mi advertencia, le vamos a poner que sí, y aquí está nuestra nueva capa en formato grid, ¿sí? Y si se dan cuenta, aquí ya tenemos el valor de menos 1.62 que nos daba ArcMap, ¿sí? Que nos daba Envy, perdón. Esto lo vamos a eliminar. Esperemos que con el recorte que realicemos se elimine, si no pues ocupamos este valor mínimo que nos aparecía acá. Ajá. Vamos a hacer lo mismo, a exportar la imagen de TV Cuenca en formato grid, ¿sí? Con la opción de data, export data. Bien, ya está la ruta en donde voy a guardar mi archivo, solamente voy a cambiar el nombre, TV-C, y el formato, que es formato grid, ¿sí? Y voy a guardar para realizar la conversión. Ok, ahí ya se está realizando la conversión, entonces solamente esperamos a que nos exporte totalmente esa imagen al formato grid de ArcMap, ¿sí? Listo, aquí ya se completó la exportación, entonces voy a agregarlo como una nueva capa. Aquí está ya mi temperatura como una nueva capa, la temperatura al brillo del sensor. Voy a remover estas dos capas que ya no me sirven y voy a generar el recorte con Extract by Mask, ¿sí? Con la opción de Batch, como lo hicimos en el proceso anterior. Entonces, voy a agregar estas dos capas de la temperatura y del NDVI como Input Raster, que es lo que queremos recortar. Las vamos a recortar con la cuenca, ¿sí? Agrego con la opción de Fill al siguiente espacio, ¿sí? Y en Output Raster vamos a guardar el archivo, ¿sí? Aquí en las opciones de la carpeta lo que voy a hacer pues es ponerle el nuevo nombre. Habíamos dicho que le íbamos a poner TV al primer archivo y el nombre de mi cuenca, que en mi caso es CSLP, ¿sí? Voy a guardar y OK, ¿sí? Y con la opción de Fill relleno con la misma ruta y solamente cambio el nombre del siguiente archivo, que en este caso es NDVI, ¿sí? Y ahora sí voy a realizar el recorte, voy a correr la herramienta de Extract by Mask y ya debe de recortar totalmente estas capas, ¿sí? Entonces al parecer ahorita, si se dan cuenta, ya no hay ningún error en cuanto a los formatos. Ya va a generar los recortes y pues vamos a esperar a que se termine de procesar esta herramienta. Ok, aquí ya terminó, ¿sí? Ya completó el proceso. Voy a cerrar y voy a quitar estas capas que tengo aquí. Ajá. Y voy a cargar la otra de la temperatura que no me cargó aquí directamente. Vamos a ver. Creo que no las guardé en la misma ruta. Las guardé en otra carpeta, perdón. ¿Sí? Las guardé en otra carpeta de otra materia. Entonces aquí está la imagen, ¿sí? Aquí está la imagen con valores de temperatura. Igual tenemos, si se dan cuenta aquí, un valor negativo, ¿sí? Vamos a identificar esos píxeles como un proceso extra para ver qué píxel es el que nos está marcando ese error, ¿sí? Lo voy a hacer con esta imagen del NDVI. Me voy a ir aquí a la propiedad de esa capa y en la pestañita de Symbology voy a clasificar, ¿sí? Voy a clasificar, voy a hacer dos clases nada más. Y aquí en Classify me voy a ir a la opción de Equal Intervals, ¿sí? Y voy a clasificar tomando en cuenta la escala del NDVI. Recuerden que la escala del NDVI es de -1 a 1, ¿sí?
Entonces, como valor mínimo, yo voy a poner -1, ¿sí? Que es el valor que me interesa, para que de -1 a 1 me haga una clase que serían todos los valores correctos de NDVI, y de la otra clase sería con los valores más bajos a -1, ¿sí? Entonces voy a dar OK aquí. Ahí ya tengo mi clase. Esto es lo que me interesa saber a mí, cuáles son los píxeles que me marcan valores inferiores a -1. Voy a agregar una rampa de color para poder diferenciar esos dos colores. Voy a agregar esta rampa de color en donde tenemos colores rojos y azules. Entonces aquí el color rojo me estaría indicando esos píxeles que tienen como un cierto error en esa capa. Voy a dar a aplicar, ¿sí? Aceptar, y voy a apagar esta capa, y ahí está, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, toda mi capa tiene valores correctos aquí de el NDVI, ¿sí? Vamos a identificar esos valores que aparecen en color rojo, ¿sí? A simple vista yo no puedo ver esos valores, entonces voy a tener que estar buscándole por aquí a ver si logro encontrar esos valores con tonalidades rojas. Al parecer no se ve ningún píxel, ¿sí? Vamos a buscar. Ok, aquí ya después de una búsqueda exhaustiva encontré el píxel. Es un píxel, ¿sí? Que tiene ese valor negativo, ¿sí? Un píxel que, como les había mencionado, pues tiene un valor anómalo, ¿sí? En este caso pudiéramos corregir ese píxel. Sin embargo, pues es un pixelito que nada más tenemos ahí, el cual nos está causando el error, ¿sí? Como no me interesa este píxel de cierta manera, lo que voy a hacer es utilizar el valor mínimo que me aparecía en la imagen TIFF. Entonces voy a cargar mi imagen TIFF que había quitado, ¿sí? Y voy a utilizar el valor mínimo que me daba esa imagen TIFF, que era esta imagen que teníamos aquí, ¿sí? Y aquí era el valor mínimo que teníamos en esa parte. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar este valor mínimo, ¿sí? Ya para quitarnos todos esos problemas que teníamos aquí, porque si no tenemos que hacer como una estimación de ese valor, ¿sí? Y nos vamos a tardar un poquito más, ¿ok? Entonces lo que voy a hacer ahora es calcular la proporción de la vegetación de acuerdo a esta ecuación que tengo aquí, que me muestra mi artículo, ¿sí? Ya tenemos el valor mínimo, de una vez aquí ya tenemos también el valor máximo de NDVI, entonces ya podemos hacer el cálculo de la proporción de la vegetación, ¿sí? Entonces vamos a pasarnos directamente al cálculo de la proporción de la vegetación en ArcMap, ¿sí? Para eso vamos a abrir aquí la herramienta de Raster Calculator en la cajita de Spatial Analysis Tools, Map Algebra y Raster Calculator, ¿sí? Ok, entonces vamos a aplicar la ecuación de la proporción de la vegetación. Recuerden que tenemos una potencia al cuadrado, ¿sí? De toda esta operación dentro de estos corchetes. Entonces lo que vamos a hacer es utilizar la función, o aquí el operador power, ¿sí? Después de la comita vamos a agregar la potencia a la cual queremos elevar nuestra operación, es al cuadrado, y antes de la comita va todo lo que vamos a elevar al cuadrado, ¿sí? Ahí directamente vamos a realizar la operación de que estaba dentro de los corchetes en esta parte de la proporción, ¿sí? Para eso entonces vamos a agregar unos paréntesis que van a englobar toda la operación de el NDVI menos el NDVI mínimo entre NDVI máximo menos mínimo, ¿sí? Dentro de estos paréntesis vamos a agregar otros paréntesis, y en esos paréntesis internos vamos a restarle a la banda que tiene todos los valores del NDVI el valor del NDVI mínimo, que es este que está aquí, ¿sí?
el valor mínimo es menos 0.644445, ¿sí? Es importante mencionar aquí que debemos de utilizar los valores absolutos, ¿sí? Si yo utilizara, por ejemplo, el valor como tal con el signo negativo, este menos por este menos de acá, me daría como resultado un más, ¿sí? Y aquí no estaría cumpliendo el objeto que quiero, que es resaltar la vegetación, ¿sí? La proporción de la vegetación nos va a indicar cuánta vegetación hay con respecto a el suelo sin vegetación, ¿sí? Entonces aquí yo lo que quiero resaltar con la proporción de la vegetación es esa vegetación, ¿sí? Si yo aquí agregara la multiplicación de signos, entonces lo que voy a tener es que voy a resaltar en lugar de la vegetación el suelo sin vegetación, ¿ok? Entonces vamos a ocupar aquí los valores absolutos y voy a indicar aquí que es 0.644445 mi valor mínimo, ¿sí? Y todo esto lo voy a dividir entre, abro y cierro paréntesis otra vez de esta operación debajo de la división, ¿sí? Y ahí voy a restar el valor del NDVI máximo menos el NDVI mínimo. Entonces voy a realizar la resta de 0.89355 menos 0.644445, ¿sí? Y esto me está dando como resultado entonces mi proporción de la vegetación, ¿ok? Voy a guardar esto aquí en la carpetita y me voy a ir a mi carpeta de la práctica número 3 y voy a guardar esto como PV, que es la proporción de la vegetación, ¿sí? Voy a guardar y voy a dar OK. Y voy a comenzar a generar entonces esta banda, ¿sí? Que es muy importante para el cálculo de la emisividad. En este caso, en este algoritmo que estamos manejando, ¿sí? Voy a desplegar aquí el Excel. La emisividad se calcula en función de la proporción de la vegetación. Sin embargo, pues hay otros enfoques en donde también se utiliza la proporción del suelo para calcular la emisividad, ¿sí? No nada más en función de la vegetación. Por el momento vamos a utilizar este enfoque, ¿sí? Y aquí ya tenemos calculada la proporción de la vegetación. Ajá. Entonces aquí yo ya tengo mis valores de proporción de vegetación, ¿sí? Lo siguiente que vamos a hacer es, según nuestro artículo, pues es calcular la emisividad con base a esta ecuación ya definida, ¿sí? Donde la emisividad es igual a 0.973 menos 0.047 por la proporción de la vegetación, ¿ok? Vamos a aplicar entonces esa ecuación otra vez en Raster Calculator, ¿sí? Voy a abrir Raster Calculator y voy a traspasar mi ecuación, ¿sí? 0.973 menos 0.047 por la proporción de la vegetación, ¿sí? Por PV, ¿sí? Y esto nos va a dar como resultado la emisividad. Le voy a poner ahí emisividad. Ajá. Voy a guardar esto con el nombre de emisividad y voy a dar OK para generar nuestro resultado, ¿sí? Más o menos la emisividad va a estar en un rango de 0.96 a 0.99 más o menos, ¿sí? Aquí este valor negativo que yo tengo, ¿sí? Recuerden que es ese píxel anómalo que tenía en esta parte de el NDVI, ¿sí? Voy a apagar esta capa y vamos a ver, ¿sí? Mi píxel ahí, anómalo, aquí estaba, ¿sí? Ahí está. Ese píxel tenía un valor de NDVI de menos 1.49, ¿sí? Vamos a ver qué valor tiene la emisividad. Voy a ir a cambiar la capa y es de menos 2.50. Entonces por ahí tenía otro píxel con las mismas características, ¿sí? Por eso nos da el resultado de menos 2.99, pero la emisividad debe de estar más o menos de 0.96, 0.95 a 0.97, ¿sí? Es nada más este error el que me está, este píxel, perdón, el que me está causando ese ligero error, ¿ok? Muy bien. Ya que tengo la emisividad, ahora sí, calculada,
voy a proseguir a calcular la temperatura, ¿sí? Entonces, para el cálculo de la temperatura, voy a hacerle un suma ahí a la ecuación. Tenemos que la temperatura superficial es igual a la temperatura al brillo del sensor entre 1 más el centro de longitud de onda de la banda que estemos ocupando por la temperatura al brillo del sensor entre ρ, ¿sí? Y por el logaritmo natural de la emisividad. En el caso de ρ, ya tenemos un valor definido. Aquí ρ es igual a la constante de Planck, que ya tiene un valor, ¿sí? Por la velocidad de la luz entre la constante de Stefan Boltzmann, ¿sí? Y ya tenemos aquí el valor de ρ, que es 1.438 por 10 a la menos 2 metros grados Kelvin, ¿ok? En el caso de ρ, entonces ya tenemos este valor en metros en grados Kelvin, ¿sí? En el valor del centro de la longitud de onda, ¿sí? Las imágenes Landsat, vamos a ver, aquí ya tienen un determinado ancho de banda. Para la banda 10, el ancho de banda es de 10.60 a 11.19 micrómetros. ¿Cómo determinamos el centro de longitud de onda? Pues haciendo el promedio entre el límite mínimo y el límite máximo del ancho de la banda, ¿sí? Voy a abrir aquí la calculadora y vamos a hacer esa operación. El límite mínimo es 10.60 para la banda 10, que es la que estamos ocupando, ¿sí? 10.60 más el límite máximo, 11.19, ¿sí? Eso lo dividimos entre 2 para obtener el promedio, y aquí tenemos el centro de longitud de onda, ¿sí? Importante mencionar, esto está en micrómetros, aquí no lo dice, ¿sí? Micrómetros. He visto por ahí algunos enfoques o algunos cálculos en donde realizan la determinación de la temperatura de la superficie, y en algunos videos o en algunos manuales les indican, no les explican bien cómo debe de realizarse el cálculo, ¿sí? Si se supone que el valor de la temperatura del brillo del sensor lo tenemos en grados Kelvin o en grados centígrados, ¿sí? Y este valor de ρ lo tenemos en metros grado Kelvin o grado centígrado, ¿sí? Entonces es de sentido común que la longitud de onda, el centro de la longitud de onda también debe de estar en metros, ¿sí? Entonces, si yo tengo este valor que calculamos que está en micrómetros, pues obviamente lo debo de convertir a metros si esto lo estoy manejando en metros, ¿sí? O por el contrario, si quiero manejar todo en micrómetros, esto de aquí lo debo de convertir a micrómetros, ¿sí? Voy a ponerles en un bloc de notas las dos maneras en las que pueden hacer su cálculo de la temperatura, tomando en cuenta esta consideración, ¿sí? Temperatura superficial, ¿sí? Tenemos la forma en donde la temperatura superficial va a ser igual a TB, que es la temperatura al brillo del sensor, entre esta operación que tenemos aquí, ¿sí? 1 más a esto, entonces le sumamos la siguiente operación, ¿sí? El centro de longitud de onda. Si queremos manejar todo en micrómetros, aquí les voy a poner esto, micrómetros, ¿sí? Entonces el centro de longitud de onda nos quedaría con esta operación directamente, o este valor directamente, 10.895, ¿sí? Esto multiplicado por la temperatura al brillo del sensor, ¿sí? Entre ρ, y ρ aquí está en metros por grados Kelvin, que es 1.438 por 10 a la menos 2, ¿sí? Sin la notación científica, esto nos quedaría como 0.01438, ¿sí? Ahí está, ¿sí? Esto está en metros. ¿Cómo pasamos a micrómetros? ¿Sí? Un metro, perdón, equivale a 1.000.000 de micrómetros, ¿sí? Entonces, si quiero pasar de metros a micrómetros, esto lo multiplicaría por 1.000.000, ¿sí? Y aquí tengo la cantidad de micrómetros a la cual equivaldría
esta constante ρ, ¿sí? Una vez ya convertida en micrómetros. Entonces voy a copiar este valor, lo voy a pegar aquí, ¿sí? Y ese sería el valor que estaríamos ocupando para el cálculo de la temperatura superficial. Y finalmente lo que voy a hacer es a multiplicar esto por el logaritmo natural de la emisividad, ¿sí? Esto es en función de los valores de la longitud de onda y de ρ en micrómetros, ¿sí? Si quiero trabajar con metros, ¿sí? Entonces esto me quedaría de la siguiente manera, ¿sí? Vamos a ver, ahora esto que teníamos en micrómetros lo voy a pasar a metros, ¿ok? Entonces 10.895 micrómetros. Acuérdense que un metro equivale a 1.000.000 de micrómetros, ¿sí? Entonces ahora tengo que convertir esto de micrómetros a metros, ¿sí? A ver, aquí entonces dijimos que vamos a convertir 10.895 a metros, ¿sí? Recuerden que, repitiéndoles otra vez, un metro, equivale a 1.000.000 de micrómetros. Entonces aquí voy a hacer el proceso inverso al que hice anteriormente. Esto lo voy a dividir entre 1.000.000, ¿sí? Y ahí tendría mi cantidad de metros de la longitud del centro de onda en metros, ¿sí? Entonces aquí sustituiré este valor, ¿sí? Y acá, como yo tengo mi constante ρ ya en metros, pues nada más agregaría mi valor sin la notación científica, que es 0.01438, ¿sí? Y de esa manera estaríamos calculando la temperatura considerando estos dos aspectos, ¿ok? Entonces, una vez claro esto, ¿sí? Vamos a aplicar el cálculo de la temperatura superficial. Voy a abrir otra vez aquí en ArcMap Raster Calculator, ¿sí? Y vamos a utilizar nosotros el enfoque basado en micrómetros, ¿sí? Bien, vamos a hacer la ecuación. Primero, vamos a dividir la temperatura del brillo del sensor entre, voy a abrir y cerrar paréntesis para englobar toda esta operación, ¿ok? Lo siguiente que voy a hacer es agregarle un 1, y vamos a sumarle, ¿sí?, de la ecuación todo esto que está en este paréntesis, ¿ok? Entonces voy a agregar otros paréntesis, y dentro de esos paréntesis voy a agregar el centro de longitud de onda en micrómetros, ¿sí? Aquí está. Y como nos indica la ecuación, vamos a multiplicar por temperatura del brillo del sensor entre ρ. Entonces multiplicamos por, abro y cierro paréntesis para englobar esa operación de la división entre la temperatura del brillo del sensor y ρ, ¿sí? El valor de ρ, si lo trabajamos en micrómetros, como lo teníamos aquí, sería 14.380. Agrego ese valor sin la comita, ¿sí? Y después de este paréntesis, que engloba esa división, multiplicamos por el logaritmo natural de la emisividad. Entonces multiplico por la función logaritmo natural, que aquí tengo, ln de emisividad, ¿sí? Y con esto ya tendría el cálculo de la temperatura superficial, ¿sí? Bien, voy a guardar esto como TS, que es la temperatura superficial. Doy clic al botoncito de guardar. A ver, aquí me está marcando un error en la ecuación. Voy a buscar si me falta cerrar un paréntesis. Vamos a ver, este es el logaritmo de la emisividad, el paréntesis de toda esta operación y el paréntesis de toda esta operación. Ok, al parecer no tenemos ningún error. Bien, vamos a darle ok, a ver si nos
Ok, sí, seguimos teniendo un error. Vamos a verificar bien los paréntesis. Ok, aquí está la ecuación correcta, ¿sí? Entonces con esta ecuación ya correcta vamos a guardar esto con el nombre de TS Cuenca, ¿sí? Voy a darle clic al botón de guardar para el nombre y OK para generar el cálculo de la temperatura superficial, ¿sí? Entonces ahí ya va a estar generando nuestro cálculo de temperatura superficial en función de estos parámetros de emisividad y la temperatura al brillo del sensor y también la proporción de la vegetación. ¿Ok? Aquí ya tengo el cálculo de mi temperatura, ¿sí? Recuerden que a mí me queda esta línea muy marcada debido a esas diferencias que tenía en cuanto a a la fecha de las imágenes, ¿ok? Y tenemos un valor de temperatura negativo debido a este píxel anómalo que teníamos por acá, ¿sí? Entonces vamos a buscar el píxel para que vean que pues ese es el valor que nos da como negativo, ¿sí? Aquí está, ¿sí? No se alcanza a apreciar mucho, pero ahí están los dos píxeles. Tengo uno aquí y tengo otro acá, ¿sí? Vamos a ver este píxel, estos dos píxeles en este caso, ¿sí? Voy a buscar el valor de la temperatura aquí directamente en la capa de temperatura, ¿sí? Y tengo un valor ahí de no dato y acá también tengo no dato, ¿sí? Voy a revisar en los otros píxeles por qué me está dando este valor negativo, ¿sí? Aquí está. Y esto también me sale como no dato. Entonces por ahí debe de haber otro píxel que me está faltando. Pero bien, en realidad entonces ya tenemos aquí el cálculo de nuestra temperatura, ¿sí? Omitiendo ese píxel, pues ya tendríamos los valores correctos, ¿sí? Si más o menos me voy fijando aquí en mi raster, yo puedo tener aquí un valor de 29 grados, acá uno de 18, 16, 16, ¿sí? Etcétera. Entonces ahí tengo mis valores de temperatura. Estos valores son bajitos debido a que las fechas de las imágenes son en época de invierno, ¿ok? Lo que podemos hacer para que nos muestre aquí la escala verdadera de la temperatura es volver a hacer una reclasificación como lo hicimos aquí, ¿sí? Bien, voy a simbolizar esto en dos clases como lo hicimos para el NDVI. Entonces me voy a ir a las propiedades, ¿sí? Esto es solo si en su caso de su cuenca les llega a pasar este error como me está pasando a mí. Si no, pues omiten esta parte, ¿sí? Me voy a ir a la simbología. Entonces en la opción de Classify voy a calcular el histograma para poder utilizar esta opción. Voy a clasificar con el método de equal interval en dos clases, ¿sí? Y aquí yo lo que quiero rescatar es que quiero ver las clases de los valores de temperatura desde 0 hasta 38 grados y lo demás lo quiero en otra clase, ¿sí? Entonces voy a hacer 0 a 38 la primera clase, ¿sí? Los valores que sí me interesan y los valores que no me interesan que sean de 0 hasta menos 1. ¿Sí? Esos valores negativos que pueden ser valores de temperatura pues que sea un píxel anómalo o que tenga algún error, ¿sí? Voy a aplicar mi clasificación. Y aquí si se dan cuenta, espero que alcancen a notar esos píxeles que tengo en esta parte anómalos o con ese valor negativo están en la orilla del polígono de mi cuenca, ¿sí? Son todos estos píxeles que están aquí. Voy a hacer un zoom a estos que se ven por aquí, ¿sí? Y ahí está. Es todo el contornito de mi cuenca. Lo que puedo hacer para quitar esos valores pues es eliminarlos directamente de mi imagen con valores de temperatura, o si recuerdan por ahí hacer un proceso similar al que hacíamos para el llenado de vacíos de un modelo digital de elevación, predecir como un valor estadístico, ¿sí? Vamos a hacer eso. Bien,
Para que esto me quede ya bien definido, ¿sí? Y que pueda realizar un cálculo correcto de la temperatura, voy a irme aquí a la cajita de Spatial Analysis Tools, en la opción de Reclass, y vamos a utilizar la herramienta de Reclassify, ¿sí? Vamos a repetir esto de la simbología, pero ya que nos quede en una capa, ¿ok? En Reclassify lo que voy a hacer como dato de entrada es seleccionar mi imagen con valores de temperatura, ¿sí? Vamos a clasificar en función del valor del píxel, y aquí ya tengo las clases automáticamente de la simbología, ¿sí? Entonces a esta primer clase que tengo aquí de 0 a menos 1.3, que son los valores que me aparecen de el extremo de mi imagen, ¿sí? Le voy a poner a esta clase entonces el valor de 1, ¿sí? Y a esta clase con los valores correctos de temperatura le voy a poner el valor de 0, ¿sí? Y así voy a generar una imagen binaria en donde 1 son los valores con error y 0 los valores correctos, ¿sí? Y esto lo voy a guardar en mi carpetita con el nombre de TS Reclass, ¿sí? Ya que tengo esto, voy a guardar y voy a dar OK, ¿sí? Y se va a generar entonces una imagen clasificada con dos categorías, en donde todo lo verde es valor correcto de temperatura y todo lo rosita valor incorrecto, ¿sí? Lo siguiente que vamos a hacer es abrir Raster Calculator y vamos a hacer una estimación con la función Focal Statistics, ¿ok? Aquí tengo un archivo de texto con lo que hacíamos en el llenado de vacíos en un modelo digital de elevación, y vamos a hacer como una estimación de valores a partir de los píxeles más cercanos, ¿sí? Vamos a hacer una estimación estadística y lo vamos a hacer con esto de Focal Statistics, ¿sí? Entonces me voy a copiar esta función que tengo aquí y la voy a pegar aquí en Raster Calculator para que vean qué es lo que vamos a hacer, ¿sí? Vamos a utilizar la función de Focal Statistics en función de los valores originales de la temperatura calculada aquí, ¿sí? Entonces con temperatura Cuenca, ¿sí? Yo voy a hacer un cálculo a partir de una función que se llama NBR Circle, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que en cada uno de los píxeles que tengo en mi imagen voy a hacer un círculo y voy a tomar 10 píxeles vecinos para volver a calcular su valor de ese píxel, ¿sí? Eso es lo que hace la estimación de NBR, ¿sí? Y Focal Statistics. Esto lo voy a guardar entonces ya que tengo esta función lista, ¿sí? Aquí, perdón, NBR voy a utilizar 10 píxeles vecinos, ustedes pueden utilizar 15 o 20, ¿sí? Vamos a ponerle 20 por ejemplo. Cel significa píxel y min es en función del valor de la media de los píxeles, ¿ok? Entonces lo que voy a hacer es guardar esto como estadística o estimación mejor, ¿sí? Y eso me va a servir para que una vez que tenga esto, asignarle a esos valores la nueva estimación, ¿ok? Voy a dar OK y me va a generar entonces mi imagen con valores estadísticos de temperatura, ¿sí? Con estimaciones de la temperatura. Vamos a esperar ahí a que se complete el proceso. Ok, aquí ya está completándose. Aquí ya se generó la imagen con valores estadísticos, ¿sí? De la temperatura. Y si se dan cuenta, voy a pasar esta imagen de la clasificación arriba, ¿sí? Se estimó todavía un poquito más afuera, ¿sí? De mi área de la cuenca. Y si me voy a este píxel, por ejemplo, a estos píxeles que teníamos aquí con valor erróneo de la temperatura, ¿sí? Vamos a ver qué valor tiene ahora la estimación, ¿sí? La estimación me indica que para este píxel yo tengo un valor de 0 en la temperatura, ¿sí? Acá me está marcando 0, entonces pues es mejor que quede con 0 a que quede con un valor que no me sirve. Lo que ya tengo aquí entonces es ese valor de 0, ¿sí? Lo que voy a hacer ahora es que en función de
esta estimación, ¿sí? Vamos a hacer una adecuación de los valores aquí, y eso lo vamos a hacer con esta otra función que se llama condicional, ¿sí? En donde todo lo que sea 1, ¿sí? Es decir, lo que tiene el valor equivocado lo vamos a rellenar con estimación, y todo lo que sea 0, ¿sí? Lo vamos a rellenar con el valor original de la temperatura, para quitar esos valores negativos que no nos sirven de nada en la temperatura, ¿ok? Bien, voy a abrir otra vez el ArcToolbox y Raster Calculator. Voy a agregar la función condicional. Y vamos a agregar la primera condición. Entonces, en función de el tsReClass, ¿sí? Todo lo que en tsReClass sea igual a 1, lo voy a rellenar, le voy a poner una comita, con estimación. Y si no se cumple esta condición que tengo aquí, entonces relleno con los valores originales de la temperatura superficial, ¿sí? Y simplemente pues ya esta imagen final la vamos a guardar como temperatura, vamos a ponerle T superficial, ¿sí? En mi caso esta era para el año 2013, ¿sí? Entonces mejor lo guardo como TS 2013 y ya sería mi imagen final. Doy OK, ¿sí? Y eso sería todo para la temperatura superficial, en este caso para el año 2013, que es lo que yo estoy trabajando aquí para mi cuenca de San Luis Potosí. ¿Ok? Aquí ya está mi imagen final, ¿sí? Voy a apagar todo esto. Y ya tengo los valores ahora sí de temperatura para mi zona de estudio, ¿sí? Voy a agregar una rampa de color. Y ahí están mis valores de temperatura, ¿sí? Esto que tengo aquí es debido a eso que les comentaba de la fecha diferente de las imágenes satelitales, ¿sí? Pero si se dan cuenta ya no tenemos el valor de menos 1 punto o menos 3 punto y cacho de temperatura, ¿sí? Entonces, si queremos quitar esta parte de la temperatura y que no nos aparezca de cierta manera así, ¿sí? Con esto muy evidente, esta división muy evidente, vamos a utilizar pues una clasificación, ¿sí? Me voy a ir a las propiedades de la capa de temperatura en Classify. Voy a ir a calcular los histogramas para poder utilizar la clasificación. Voy a dejar estas 5 clases, por ejemplo, ¿sí? Voy a ocupar esta rampa de color y ahí ya voy a tener una clasificación. Si la aplico, pues esto puede que ya se disimule un poquito más, ¿sí? Aquí no se disimuló mucho, ¿sí? Por esa parte que teníamos de que tengo yo de la diferencia de las dos imágenes. Sin embargo, ahí a ustedes les debe de quedar bien su cálculo. Entonces, hasta aquí terminamos el proceso del cálculo de la temperatura superficial para su cuenca. Esto es para un año nada más, en 2013 o 2014, depende de la fecha que hayan ocupado. Esto lo deben de repetir para la imagen de el año 2018 o 2019, depende de cómo lo hayan ocupado, para hacer la comparación entre las dos fechas que estamos trabajando, ¿sí? Entonces ya con esto harían su mapita de las dos fechas de la temperatura. Esto se los voy a mandar a su correo, a su plataforma. Les voy a subir todo lo que necesitan para entregar su reporte, ¿sí? Y todo lo que tienen que hacer y entregar en ese reporte como resultados, estructura del reporte, ¿sí? Y la comparación entre estas dos temperaturas de su cuenca en dos diferentes años, ¿ok? Entonces hasta aquí le dejamos por el video de hoy, muchachos. Nos vemos en el próximo video para continuar con los siguientes temas, y también en la plataforma les voy a habilitar la fecha de sus exposiciones y el formato en el que las deben de entregar, ¿ok? Entonces nos vemos, chicos, y que tengan un buen día. Hasta luego.